Buenos días a todos. Primero agradecer al comité organizador por la oportunidad de poder compartir un tema que en algún momento tal vez nosotros lo llamamos así el grupito con los que trabajamos, el patito feo de la medicina, porque a nadie le ha gustado, pero al final es una rama de la medicina que genera mucha satisfacción, porque al final permite tener conocimiento, generar nuevas ideas e ir innovando, que es al final lo que nosotros nos dedicamos y hacemos día a día. Hoy voy a hablar un poquito de un tema que si se dan cuenta la secuencia lógica de cómo va este curso, nos empiezan a hablar de qué es la medicina basada en evidencia, por qué es necesario investigar, luego cómo ir a hacer esa investigación. Pero ahorita vamos a tocar un tema que al final, entre toda la emoción de encontrar cosas nuevas, de estar desarrollando nuevos protocolos, nuevo conocimiento, se nos olvida que en algún momento se nos puede perder del objetivo, que estamos trabajando con humanos. Y la historia no nos deja mentir. Ha sido desde sus principios, cuando empezaron los primeros maestros a hablar acerca de la relación médico-paciente, de la relación que las personas tenían que tener con ellas, y empezaron a surgir temas como la ética y la moral. Hace poco tuvimos el impacto que tuvo aquel famoso estudio que hicieron aquí en Guatemala, ¿verdad? Donde que todo el mundo escandalizado lo que pasó. En estos momentos uno dice, cuando uno hace la retrospectiva y empieza a ver estudios que se hacían en antaño, uno dice, de veras, ¿y cómo lo hicieron? ¿Cómo fue que consideraron hacer este tipo de estudio cuando al final estaban violentando este punto ético, no estaban cuidando la seguridad del paciente y un montón de cosas? Pero al final, como todo en medicina, como todo en la vida, va evolucionando. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de esto, de que ya lo van a seguir viendo en el transcurso del curso. Podemos hacer análisis estadísticos, podemos tener conocimiento nuevo, pero esto es algo que tenemos que tener siempre presente, el preservar la vida, el tener su cuidado ético y moral. Y para empezar, algunas cositas así de forma y de conceptos básicos. La moral, que mucho se ha dicho, no es nada más que un precepto que habla de la ciencia y las costumbres, que trata de decir cómo deben ser nuestra forma de comportarnos, cómo deben ser esas costumbres que vamos adquiriendo, y en realidad va a estar influenciada por un montón de factores, desde el hecho de cómo hemos sido criados, en qué comunidad o en qué sociedad nos desarrollamos, y eso va a crearnos un aspecto, una imagen de cómo debería ser nuestra conducta moral. Y luego la ética, que como su nombre lo dice, se empieza ya en una morada, en el domicilio, ya son aquellas disposiciones que el hombre va adquiriendo y que en base a toda esa influencia que está teniendo va a generar un hábito, va a generar, nuevamente volvemos a decirlo, una costumbre, y que al final busca el perfeccionamiento del ser humano como tal. Entonces, ese término de ética y moral se resume en el gran dilema cuando, si alguno tiene la oportunidad de hacer el curso de buenas prácticas clínicas o hacer el curso de bioética y todo, al final uno dice, bueno, al concluir, ¿a qué llegamos? ¿Si es bueno o es malo? Y le dicen a uno, no, esto es igual como los exámenes psicológicos, nadie los pierde y nadie los gana. Y no es que sea bueno y malo, sino que al final se resume en qué es lo que debemos hacer, qué es lo que no debemos hacer, y en bajo a la cosmovisión que tengamos en cuanto a qué va a ser bueno y qué va a ser malo para poder desarrollar. Entonces, con ese preámbulo, tenemos que tener en cuenta que hay muchas obligaciones, hay muchas circunstancias que la sociedad nos está exigiendo que cumplamos para preservar sus principios éticos y morales, y la investigación no está fuera de esto. Ya desde el momento cuando Hipócrates empezó a desarrollar lo que era la práctica de la medicina, el primer precepto que se hizo en cuanto a regular esa relación entre el médico y el paciente, entre dos personas que tienen una relación muy delicada en cuanto a compartir cosas privadas, cosas muy, muy sensibles, lo que tanto se ha hablado del juramento hipocrático, que muchos dicen, bueno, hay que actualizarlo, ya deberían hacer una revisión al juramento hipocrático y todo, pero preceptos tan sencillos como el de respetar a los maestros, el de saludarse entre colegas, no hacer daño, la no maleficencia, el evitar cualquier cosa que pueda hacer daño a un paciente. Si regresamos a la historia y vemos cómo ha sido el desarrollo del conocimiento, de la medicina, de un montón de ciencias, en algún momento todos esos principios se han perdido. Y aunque el fin no es que haya sido malo, pero si no tenemos en claro y presente esto, vamos a terminar metidos en problemas como estos. Y por eso es la importancia de decir, y bien enfáticamente, la ética tiene que jugar parte de toda investigación. Guatemala cuenta con muchos investigadores muy buenos que se pueden codear con cualquier investigación de cualquier investigador de otra latitud del mundo. Hay centros
nuestros hospitales, escuelas están generando conocimiento de muy buena calidad. Hay personas que se están dedicando a hacer nuevos descubrimientos, nuevas técnicas, están describiendo un montón de cosas aquí en nuestro país. Pero si algo adolecemos es que seamos abiertos a la crítica, al hecho de poder tener un comité de ética que nos evalúe, que nos juzgue y que garantice un montón de cosas en cuanto a la relación del investigador con el paciente. ¿Por qué? Porque la historia lo dice, hubo casos como el famoso juicio médico de Nuremberg, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Son cuestiones que en la historia no debemos olvidar, porque si olvidamos nuestra historia no vamos a saber hacia dónde vamos. La tragedia de la talidomida, que para nosotros, yo soy obstetra de especialidad, y esta es una de las tal vez catástrofes que pudo haber habido en la historia, el uso de la talidomida, todas las malformaciones que ocasionó a estos niños que fueron expuestos intraútero, el estudio de Milgram y el estudio de la sífilis. Y como ustedes, si han tenido oportunidad de poder revisarlo, pues este juicio de Nuremberg pues se originó por todo lo que se hacía en los experimentos para poder determinar algunas cuestiones de la tolerancia del ser humano hacia condiciones extremas. Una de ellas pues era la sobrevida de los pilotos que debían tener a las alturas elevadas, todo ese conocimiento de cuánto tenían que tener de presión de oxígeno, las fuerzas G, los pantalones para evitar la baja de presión, cómo deberían manejar todas esas presiones. Pues surgió de estos estudios que en 200 judíos pues los sometían a cámaras barométricas, simulaban las presiones, les metían a bajas concentraciones de oxígeno, y al final 40% de lo que, entre uno de los datos que pudimos obtener ahí, 40% de los que se sometían a esos estudios terminaban con una anoxia cerebral o se les estallaba el pulmón. ¿Y cuál era el beneficio para la humanidad? Pues determinar hasta qué punto el cuerpo aguantaba, ¿verdad? O sea, bajo qué precio. Luego también cómo era sobrevivir en un agua fría, prácticamente congelada, a aquellos soldados cuando eran heridos o amputados, cuál era la forma de evitar que se infectaran, que tuvieran sepsis. Todo eso al final llegó que se empezó a analizar cómo se estaban haciendo este manejo, cómo se hacía ese protocolo, investigación pura, porque era netamente investigación, y surgió lo que conocemos ahora como el Código de Nuremberg. El primer esfuerzo para empezar a decir, miren, es cierto, tenemos que tener avance en el conocimiento, tenemos que descubrir cosas nuevas, pero sobre todo tenemos que preservar la vida humana. Sobre todo tenemos que preservar al sujeto de estudio, a la persona que estamos haciendo, y no violentar principios básicos y fundamentales de la ética. ¿Qué pasó con el reporte de Belmont? El famoso caso de la sífilis, muy parecido a lo que sucedió en nuestro país. Había un grupo de personas de raza negra en Estados Unidos, y que a cambio de algún momento pues no mandarlos a la guerra o que tuvieran ciertos privilegios, pues los inoculaban con sífilis, esto sin que ellos lo supieran, y empezaron a observarlos. Y empezaron a ver cómo iba avanzando la enfermedad, cómo se generaba, cómo tenían sus lesiones mentales y todo lo que todos conocemos que hace la enfermedad cuando no se trata. Pero ¿qué es lo más impactante? Que este estudio fue realizado prácticamente entre los años 1930 a 1933, empezaron ya a hacer las primeras autopsias, a obtener sus primeros resultados, pero en 1943 ya la penicilina estaba aceptada como tratamiento para la enfermedad, y aún así se siguió con el estudio. Y fue hasta casi 40 años después, 30 o 40 años después, que en un periódico pues lo publicaron y dicen, miren cómo es posible que hagan esto. Entonces surge el reporte de Belmont, donde ya se empiezan a hablar nuevamente de los principios que deben guardarse para el tratamiento de las personas. Entonces, en esta diapositiva yo me voy a detener, porque esta es la parte fundamental y la parte álgida de esta presentación. Como les digo, para hablar cada uno de estos temas tendríamos que tener un solo espacio de unas 20-30 minutos para hablar uno por uno de cada uno de sus fundamentos, pero quisiera dejarles en esta mañana esto. Los principios fundamentales de la ética, de la bioética, en la práctica de la investigación deberían preservar sobre todas las cosas el respeto a la persona, dándole esa autonomía que merece como tal. La beneficencia, siempre beneficiarlo con cualquier medida, el fin tiene que ser procurar el beneficio hacia la persona. La no maleficencia, la justicia en cuanto a la igualdad de condiciones, a la igualdad de de tener acceso a los recursos, y la confidencialidad. Entonces todo investigador, toda persona que se dice investigador y que va a tener que trabajar con sujetos, con personas, debe tener presente estos principios que son fundamentales. Pero de estos hay unos que son todavía más álgidos, porque son todavía los más fáciles de poder violar. En ese sentido, pues ya las sociedades se han organizado, todas las personas y las comunidades han dicho, bueno, definitivamente tiene que haber alguna regulación, algo que por lo menos
diría alguien de forma coloquial, le dé pena, pues, que diga, no lo voy a hacer, aunque sea por pena, pues, que se detenga y que no haga cosas que no son del todo bien vistas. Entonces aparecen organizaciones como la FDA, la famosa EMA, que surgieron por las mismas necesidades de poder regular todas esas conductas. Interesante, si tiene alguna oportunidad de poder leer esta publicación de Jungle, donde empezaron a aparecer en los mataderos y en los empaquetadores de carne en la ciudad de Chicago, empezaron a ver que las técnicas de manufactura para cortar la carne, para destazar las reses y todo eso no eran las más adecuadas. Y de repente a alguien se le ocurrió empezar a relacionar esa técnica con el hecho de que aparecían enfermedades, que aparecían infecciones y todo. Y entonces empezaron ya a regular cómo debería hacerse esta manipulación de los alimentos. El Streptococcus, que este fue un típico caso, hace tal vez unos 10 años, en Nicaragua hubo un caso muy similar donde se prepararon jarabes que muchos de ellos tienen una cierta concentración de alcohol. En pues tenía un dietilglicol y al final intoxicó un montón de niños. Nosotros tuvimos un caso muy cercano aquí en Nicaragua donde hubo un montón de casos de insuficiencia renal por una fabricación de un medicamento alterado que al final tenía más daño que el beneficio que era. Entonces surgieron estas organizaciones para empezar a regular, empezaron a hablar ya de los comités de ética de investigación, donde es un grupo multidisciplinario que empieza a determinar si todo lo que dice en un protocolo, todo lo que vamos a ver en la siguiente charla, que es la metodología de la investigación, no va a violentar en algún momento a este sujeto de estudio con el que vamos a trabajar. Y entonces en ese sentido, ahí está, se está revelando. Bueno, en ese sentido les decía, de estos principios que son éticos, hay unos que son los más fáciles tal vez en algún momento de violentar y que hay que tener siempre presentes. Por ejemplo, la autonomía, el principio de autonomía, de que la persona tiene la capacidad de decidir qué es lo que desea o al final no desea. Hay grupos que son de mucho riesgo, que son vulnerables, por ejemplo, la gente que tiene poca escolaridad, muchas veces no nos entiende lo que estamos queriendo transmitirles a través de un protocolo, solo decimos, mire, le voy a pedir consentimiento informado, ¿verdad que usted quiere hacer esto? Y ya le estamos dando a que diga, firme aquí, y la pobre señora no sabe ni de qué le están hablando. Las personas económicamente en una situación de pobreza, niños y adolescentes. Y aquí vienen dos principios y dos conceptos bien interesantes, que es el consentimiento informado y el asentimiento informado. Si ustedes revisan, hay en la literatura un montón de estudios que obviamente trabajan con adultos, hablan del consentimiento, que puede ser verbal, que puede ser escrito. De hecho, cualquier información que uno pueda colectar de un paciente debería tener el consentimiento. Y yo pongo el ejemplo, ¿qué sienten ustedes cuando de repente los llaman en una tarde que están tranquilas, soleados, un domingo que están ahí en San Lucas con un su atolito y lo llaman? ¿Aló? ¿Sí, doctor? ¿Sí? ¿Aló? Le dicen, mire, aquí le estoy ofreciendo una tarjeta porque usted tal cosa me refirió. ¿Y quién le dio mi número? ¿Y quién le dijo que me llamara? ¿Y dónde está que yo firmé que sí podía usar mis datos? ¿A cuánto no nos ha tocado que las bases de datos las venden, las distribuyen y de repente nos andan llamando gente que vende carros, que vende tarjetas, que vende computadoras, nos llaman de todos lados? ¿Y dónde está nuestro consentimiento para decir, mire, mi información la puede compartir? Imagínense que alguien que lo estén investigando, es un paciente que tiene, pongamos un caso extremo, HIV, y de repente lo llaman, mire señor, disculpe, le estamos haciendo una encuesta telefónica a todos los pacientes que tienen HIV. Pues, ¿quién le dijo que yo tenía HIV? ¿Quién le dijo a usted? Entonces, el consentimiento informado va más allá de simplemente llenar un papel, poner una firma, pedirle a la señora que me dé los datos. O sea, toda la información que tenemos que pedir el consentimiento para asegurarle al paciente que va a estar segura, que va a estar guardada, que no va a ser información pública, que vamos a revelar, fulanito tal, que ve en tal lado, tiene esto, eso no se vale. Y el otro concepto que también es interesante es el asentimiento informado. Ustedes verán en muchas publicaciones en la población pediátrica, niños, adolescentes, muchas de ellas adolecen del hecho de haberle preguntado si es un niño por arriba de 9 años. En algunas éticas actuales dicen hay que preguntarle por lo menos a ese niño si quiere participar. Todos se centran, haría una mamá, mire señora, vamos a sacar 5 o 6 años un niño y con eso vamos a, pínchelo. Y si el niño no quiere, si el niño no está de acuerdo con eso, es la sola negativa de que el niño diga yo no quiero, es suficiente razón para no incluirlo en esto. Entonces el asentimiento informado significa le pido al adolescente, a ese niño, si quiere participar, si él dice que sí, obviamente tengo que tener luego el consentimiento informado del papá, pero aunque el papá diga que sí, si el niño no está de acuerdo en participar, él no tiene
protección principal al sujeto de estudio. Entre todas las normas que se proponen en los comités de ética, los investigadores deberían garantizar el resarcimiento de cualquier complicación que surja durante el tratamiento o durante el experimento que se haga en un paciente, y eso habla mucho de la eficiencia que se tiene que conservar. La justicia, pues, en igualdad de condiciones, ya no es válido actualmente aquellos protocolos donde se le daba un medicamento y otro se daba placebo. En las normas actuales eso ya no es válido. Los dos grupos tienen que tener la misma condición de justicia, de equidad y de igualdad, donde a los dos se les va a preservar de la misma forma. Entonces ya las técnicas y las metodologías para hacer la investigación van a cambiar, porque empezó antes era un placebo, ya voy para tal cosa, ya le doy incaparina o qué sé yo. Entonces eso ya no es válido actualmente en el hecho y velando el principio de la justicia. Entonces, ¿qué espera la sociedad de nosotros como médicos? Y esto yo lo generalizo, no solo para investigación, es lo que la sociedad está esperando de un médico actualmente y siempre lo ha esperado, que por lo mínimo cumplamos lo que la ley dice. Por lo mínimo nosotros cumplamos lo que la ley dice, pero en el ideal cumplamos lo que las normas éticas nos están indicando. Entonces, al hacer eso, la gente va a tener confianza, nosotros va a tener confianza, la profesión médica va a tener confianza en los protocolos de investigación, y de hecho ya va a ser fácil. Alguien dice, miren, quiero hacer un estudio para ver apnea del sueño, queremos esto. Bueno, la gente sabe que no lo van a engañar, que no lo van a meter a un protocolo donde le van a hacer daño. Voluntariamente, como pasa en otras sociedades, llegan, se inscriben, participan en la investigación, no montan nada y todo. No hay nada escondido, no hay nada que se les esté procurando el daño, sino que al contrario, procurar esa confianza en nuestra profesión médica. Entonces, ya para concluir, les digo, es algo corto y escueto, pero lo más importante es eso, preservar la integridad del sujeto de estudio. ¿Por qué? Porque la interrogante, nosotros vemos a diario, estamos en el ejercicio de la medicina, tenemos un montón de aspectos clínicos que resolver, un montón de dualidades entre los pacientes y todo, pero estamos siendo bombardeados por un montón de cosas, las fertilizaciones in vitro, avances tecnológicos, o sea, es un montón de tecnología que está llegando, un montón de avances que no podemos dejar por un lado de que al final, aunque esto pues es un robot, aunque al final sea una cadena de ADN, sea todo eso, al final nosotros estamos para preservar la vida, para garantizar el beneficio, para garantizar el bienestar de las personas, y eso es algo con lo que no tenemos que luchar, y eso no escapa de la investigación. Entonces yo con esto les agradezco el tiempo, y no sé si hay alguna duda, alguna pregunta o comentario. Sí, comités de ética, como tal, sí hay varios. De hecho, las universidades, la Universidad de San Carlos tiene uno, la Universidad del Valle, casi que todas las universidades tienen los comités. Hay algunas otras organizaciones que sí tienen ya integrado algunos comités de ética. La limitante que se tiene, por un lado, es la creencia que cuando uno somete un protocolo ante uno de estos comités, las negativas que uno recibe, o sea, mira, esto no, por envidia o por recelo profesional, que sé yo, entonces muchas veces no se busca el apoyo de estos comités. Pero al final, el principio debería ser, como les digo, garantizar la participación de su propio estudio. Entonces, sí existen comités, ¿verdad? Y de hecho, toda la investigación debería pasar por un comité de ética para garantizar esto, aunque sea información de papeleta, de uno revisa. Lo que es así, no se le busca para esas asesorías en este caso. Con relación a eso de que el niño diga no, digamos, generalmente los niños van a decir siempre no, pues, porque digamos, cuando se van a vacunar, los niños no quieren vacunarse, pues, por eso es que el sentimiento siempre lo va a firmar el padre o el encargado o el que esté a cargo del niño, pues. Entonces, no sé qué opina al respecto. Exacto. No sé si entendí bien la pregunta, pero es muy diferente, por ejemplo, hablar de lo que es el consentimiento y el asentimiento informado en un proceso de investigación al consentimiento informado que nosotros tradicionalmente utilizamos en la práctica clínica. Por poner un ejemplo, si supongamos que es un niño que está sospechando que tiene alguna lesión, una enfermedad hematológica, una leucemia y todo, y el procedimiento que hay que hacerle para hacer el diagnóstico es una función para obtener médula ósea, probablemente
papá, mire, vamos a hacer el diagnóstico, esto hay que meterle una aguja, hay que sacarle y todo esto. Entonces el papá dice, mire, hágalo, porque es una cuestión donde se compromete la vida del niño. El hecho de decirlo, el asentimiento y el consentimiento en la investigación significa que, supongamos que ahorita estamos en la época de 1920 y que estamos haciendo los primeros estudios para diagnosticar leucemias a través de la menopausia, pero no es seguro. Entonces yo necesito tener una población de niños que se animen a que les podamos hacer la punción para poder tener una ósea. En ese caso, si el niño dice no pueden hacerlo. Entonces, eso es lo difícil, ¿verdad? Por eso les digo, muchas publicaciones pediátricas, ustedes ven y nadie habla del asentimiento porque caballo, solo ven uno con la bata y el niño dice, no quiero ni entrar, no quiero nada. Entonces, son cuestiones que eso se entendían, ¿no? Lo que le decían, pues qué es lo que la ley dice y qué es lo que la ética nos dice. Entre esas dos líneas de acción tenemos que estar. Bien claro que el consentimiento informado desde el punto de vista clínico es una autorización para hacer un procedimiento que tendrá sus aspectos legales y de forma, pero lo que estamos hablando aquí es del proceso de investigación. No es válido que sometamos a un niño, si ya tiene 9 años para arriba, que es lo que dicen los preceptos de investigación, hay que pedirle el asentimiento informado, o sea, explicarles al niño, vamos a hacer esto y esto, incluso al adolescente. Hace poco estaba viendo una encuesta que hicieron de salud a adolescentes y datos increíbles. Ustedes me dicen, qué pesado, o sea, inicio de relaciones sexuales, 10, 11 años, todo esto. Y hablando con uno de los que estaba haciendo el diseño metodológico, le digo, mira, ¿cómo hicieron para conseguir tanto asentimiento informado para estos adolescentes? No, como era una encuesta, espero que preguntarles si querían, porque esos datos están ahí, o sea, están diciendo, miren, los niños tienen vida sexual a la edad, tienen esto, y ya fuman y todo. Entonces, son cuestiones que a veces se pasan por alto, ¿verdad? Les digo, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una encuesta de tabaco, solo era de consumo de tabaco en Antigua Guatemala. Y nos tardamos en completar una muestra que era como de 150 niños, o sea, adolescentes, porque eran todos adolescentes, casi como 3 o 4 meses. ¿Y cuál fue el principal obstáculo? Que de repente había que buscar a uno por uno, explicarle y conseguir el asentimiento. Y de ahí conseguir el consentimiento del hermano. Y era que de repente uno decía sí, el otro no se puede, no puede. Entonces, esas limitantes de tiempo y todo eso hay que también verlo en la cuestión de los protocolos y todo, pero hablando del punto de investigación y de lo que podría ser, sí tenemos que tener consentimiento y asentimiento de ambos. Sí. Con relación a la tragedia de la talidomida, si uno de hombre consumía el producto, también estaba en el proceso. Perdón, doctor, lo último no lo oí, perdón. Si uno de hombre consumía el producto, también estaba en el proceso de la degeneración. Les soy honesto, ese aspecto no lo he revisado, pero sí sé, obviamente, que el consumo de la madre era el que causaba el problema en el niño. No sé en realidad